chicos? Bueno, vamos a empezar el tercer bimestre y en esta oportunidad nosotros vamos a complementar un tema que ya hemos estado desarrollando a finales del segundo bimestre con respecto al sistema nervioso periférico. Habíamos dicho que el nervioso periférico se, se divide en dos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso somático tiene que ver con el control voluntario, ¿sí? Tiene que ver con el control de la musculatura voluntaria, ¿sí? Ahora, en cambio, el sistema nervioso autónomo vegetativo tiene que ver con el control involuntario, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que ocurre pues con, ¿no? Lo que habíamos visto con el simpático y el parasimpático, todo el funcionamiento de nuestras vísceras, ¿no? Todo lo interno, ¿no? Lo controla el autónomo vegetativo. Entonces, eso es lo que vimos la última parte, ¿no? En las últimas clases, pero no podíamos cerrar este tema sin mencionar justamente las patologías que se presentan en este sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, son muchas patologías que hay que afectan justamente este sistema nervioso, ¿no? Pero obviamente hablar de todas no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hablar y conocer algunas, ¿no? Algunas de estas patologías, ¿ok? Entonces empezamos con las enfermedades que afectan el sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo se refiere, dice, es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, tales como los latidos cardíacos, ¿no? La presión arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente esto, vemos que hay control sobre el sistema digestivo, sobre las glándulas, etc. Entonces, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué patología se podría presentar? Una de ellas es la hipotensión. ¿Qué es la hipotensión? Ocurre cuando la presión arterial durante y después de cada latido cardíaco es mucho más baja de lo usual. Hay una disminución de la presión arterial, lo cual significa que el corazón y el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre, ¿ok? ¿No? Entonces no hay un fluido normal de la sangre. Por lo tanto, va a haber muchas partes importantes del cuerpo que no van a recibir la oxigenación necesaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas en una persona, por ejemplo, que ha presentado una hipotensión? Por ejemplo, el más común es el desmayo, ¿no? Los mareos, los vértigos, la visión borrosa, ¿no? La somnolencia, la debilidad en el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas de una hipotensión puede ser debido a una diabetes avanzada, por ejemplo. También puede ser cambios en el ritmo cardíaco. Otra de las causas podría ser un desmayo, ¿no? Una de las causas podría ser un ataque cardíaco, una anafilaxia, ¿no? Entonces, estas podrían ser las causas de una hipotensión, ¿no? La hipotensión, entiéndalo, está controlado no solamente por, o sea, significa que hay una disminución en la presión arterial, pero entiendan, todo el funcionamiento de la sangre, todo el trabajo cardíaco tiene un control nervioso y eso lo controla el sistema nervioso autónomo vegetativo. Entonces, una lesión a nivel justamente de, de esos nervios que nacen, ¿no? Y que forman parte, por ejemplo, del sistema nervioso autónomo, podría justamente generar esto de acá, que es una hipotensión, porque no está trabajando adecuadamente el corazón, ¿no? Porque no hay un traslado normal de la sangre por los vasos sanguíneos. Por lo tanto, esto significa una disminución de la presión arterial, ¿no? Entonces, esa es una de las patologías. Vamos a ver otra patología. Vamos a hablar sobre otra patología que afecta al sistema nervioso autónomo. Es, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es una obstrucción del intestino grueso. Ahora, esto de acá es algo congénito, dice, ocurre debido al movimiento muscular deficiente en el intestino, sobre todo en el intestino grueso. Es un trastorno congénito, es decir, que está presente al nacer,
Entonces, esto de acá es, hay una obstrucción. ¿Qué va a pasar? Entonces, hay una obstrucción para la salida de las heces, ¿no? Bien claro dice ahí, en la enfermedad de Hirschsprung, los nervios están ausentes de una parte del intestino. Las áreas carentes de dichos nervios no pueden empujar el material. ¿Ok? Se supone que nosotros, porque ya hemos visto el sistema digestivo, sabemos que en el intestino grueso se forman las heces fecales, entonces tiene que haber un tránsito, ¿no? De estos restos de restos que no son absorbidos, ¿no? Entonces tiene que seguir un trayecto, ¿no? Tiene que haber un recorrido. Entonces, pero debido a que estas zonas, debido a que es un problema congénito, esta zona no tiene inervación, o sea, no le llega, no hay estos nervios que inducen al movimiento de esa zona, están bloqueados, por lo tanto no hay movimiento, entonces se va haciendo un acúmulo, un bloqueo. Dice, las áreas carentes de dichos nervios no pueden empujar el material, causando un bloqueo. Los contenidos intestinales se acumulan detrás del bloqueo y el intestino y el abdomen se hinchan como resultado de esto. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, que se presentan en bebés que tienen este problema de Hirschsprung? Es la dificultad para las deposiciones. No van al baño como debería ser para eliminar, debido a que hay justamente un bloqueo. También hay heces explosivas infrecuentes, ¿no? Entonces, estas personas cuando van a defecar, hay salida muy abrupta de las heces, ¿no? También manifiestan ictericia, que significa que es la pigmentación amarilla de las palmas de la mano, como también de la esclerótica de los ojos, ¿no? Hay un escaso aumento de peso. En niños ya mayores, por ejemplo, vamos a encontrar estreñimiento, retención fecal, desnutrición, crecimiento lento y vientre hinchado, ¿no? Esto de acá podría complicarse, pues, ¿no? Debido a este acúmulo podría generar bloqueo de otros órganos y generar una infección, ¿no? Una infección localizada que luego, ¿no? Podría, como un apéndice, ¿no? Algo así, que podría reventar y podría contaminar o infectar otros órganos, ¿no? Debido justamente que se está reteniendo las heces. Y ese es el problema, ¿ya? Ahora veamos al enfermedades que afectan al sistema nervioso somático, ¿sí? O sea, estamos hablando de aquellas enfermedades que afectan a los nervios craneales y a los nervios espinales, a cualquiera de ellos, ¿no? Y una de ellas, de estas patologías, son las neuralgias. Ahora, la neuralgia puede presentarse en cualquier nervio raquídeo, o sea, de los 12 pares craneales o de los 31 pares de los nervios espinales, cualquiera de ellos puede tener un bloqueo. Miren, ¿y qué es la neuralgia? La neuralgia es un dolor agudo y muy fuerte, severo, que sigue la ruta de un nervio y se debe a una irritación o un daño a dicho nervio. Nosotros podemos tener lesiones de ciertos nervios o también, por ejemplo, irritarlo con ciertas sustancias. Por ejemplo, el más común es, por ejemplo, cuando se colocan ampollas, ¿no? O cuando te colocan una anestesia, ¿no? Puede ser de que la aguja esté depositando, en vez de que esto se vierta, ¿no? Sobre el tejido muscular y luego esto se absorba ¿no? Eh, Pase así de esta manera a la sangre. El problema es que a veces ¿no? Con una ampolla podemos hacer contacto con el nervio y ahí esto no es favorable, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, al colocar ampollas, al colocar, por ejemplo, anestesia local, también podemos hacer daño al nervio. Entonces, hay que hacer este procedimiento con personas que tengan conocimiento, ¿no? Que tengan práctica y conozcan cómo aplicar esto de acá, ¿no? Anestesia. Entonces dice, se debe justamente a una irritación, a un daño a dicho nervio. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el nervio ciático. El nervio ciático es un nervio que se encuentra, que inerva toda la extremidad inferior, ¿no? Entonces, cuando este nervio es, por ejemplo, es dañado, ¿no? Por muchos factores, estas personas van a presentar un dolor muy insoportable en esa zona, ¿ok? Tanto así que puede deberse, pues, por ejemplo, los que han levantado mucho peso, ¿no? Podrían generar una presión sobre dicho nervio. Aquellas personas, por ejemplo, que han tenido algún accidente, aquellas personas que se han colocado una ampolla y han generado una lesión a nivel de dicho nervio.
nervio ciático. Otro ejemplo, por ejemplo, de neuralgia es la neuralgia del trigémino, como pueden ver en la imagen. ¿Sí? Este nervio que está acá es el nervio trigémino. ¿Sí? Y este de acá, mira, como puedes ver, es responsable de todo este control nervioso de estas zonas, ¿no? Miren, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Cuando este nervio, producto de un accidente, ¿no? O producto, por ejemplo, de una anestesia, por ejemplo, esto de acá se puede irritar o se puede dañar este nervio y el dolor es insoportable. Tanto así que la persona no podría ni mover la mandíbula. Sí, esa es la famosa neuralgia del trigémino y eso hay que evitarlo, sobre todo las personas, los odontólogos tienen justamente este problema, ¿no? Eh, a veces por una mala praxis, a veces han generado lesiones a nivel de este nervio llamado el trigémino, que es el quinto par craneal, y podría generar este tipo de lesiones, una neuralgia, o sea, un dolor agudo y espantoso justamente por un daño a dicho nervio. ¿Ya? Bien claro dice, las causas de la neuralgia abarcan irritación por químicos, ya te he dicho, las anestesias, las ampollas colocadas ¿no? que pinchan el nervio y generan pues justamente este problema. La diabetes, también infecciones, la neuralgia también puede deberse a infecciones por virus, como por ejemplo el herpes zóster, ¿sí? Eh, el- la sífilis, ¿no? Medicamentos con cisplatino o Plixatel, son ciertos medicamentos también que podrían generar este tipo de neuralgia. Presión de los nervios por huesos, a veces sucede en las personas que cargan mucho peso. Por ejemplo, ustedes saben de que todos los nervios tienen su origen, sobre todo si hablamos de los nervios periféricos, todos tienen su origen en la médula espinal. Y tú sabes que la médula espinal está dentro de la columna vertebral. A veces cuando uno tiene una mala postura, ¿no? O por ejemplo, no tenemos, cargamos mucho peso, a veces las vértebras se juntan tanto, se pegan tanto, porque entre vértebra y vértebra siempre hay cartílago y ahí están los orígenes de los nervios. Entonces sucede a veces que las vértebras se pegan tanto de que pueden generar presión sobre el nervio y justamente se presenta este problema de las neuralgias, ¿ya? Por eso habla ahí bien claro, presión sobre los nervios por huesos, ligamentos, vasos sanguíneos o tumores cercanos y traumatismo, que es ¿no? Que podría también generar este tipo de neuralgia. ¿Cuáles son los síntomas? El aumento de la sensibilidad de la piel a lo largo de la ruta del nervio. O sea, se siente el dolor que se propaga por el recorrido de este nervio, ¿no? Por ejemplo, el nervio ciático cuando se daña, el dolor baja desde del glúteo hasta la pantorrilla llega. Es un dolor muy insoportable, ¿ya? El aumento de la sensibilidad de la piel a lo largo de la ruta del nervio dañado, de manera que cualquier contacto o presión se siente como dolor. Hay un entumecimiento a lo largo de la ruta del nervio. En el mismo lugar, para cada episodio es agudo y punzante. Puede aparecer y desaparecer, ¿sí? Y puede empeorar cuando se mueve, cuando se genera movimiento puede empeorar esto, ¿sí? Entonces, acá lo recomendable es analizar la forma de neutralizar o controlar la causa del problema nervioso. En algunas situaciones a veces es quirúrgico el tratamiento o como también solamente con medicación, ¿sí? Medicación, reposo y el uso de analgésicos, ¿sí? Veamos el síndrome de Guillain-Barré. Es un trastorno grave que dice que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo, o sea, nuestro sistema inmunitario, ataca parte del sistema nervioso por error. Esto lleva a que se presente inflamación del nervio que ocasiona debilidad muscular y otros. Estamos hablando de una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿No? Porque se supone que nuestro sistema de defensa debería atacar lo extraño, los patógenos, sustancias extrañas al cuerpo. Pero no, está generando daño a nuestro propio sistema nervioso, por lo tanto, ciertos nervios se van a inflamar, por lo tanto, ¿qué consecuencias genera debilidad muscular y otros síntomas? A ver, se desconoce qué lo desencadena exactamente, pero dice que el síndrome puede presentarse en cualquier edad, pero es más común entre los 30 y 50 años, a menudo que se presenta después de una infección menor, como una infección pulmonar o gastrointestinal. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome de Guillain-Barré? Pérdida de reflejos en brazos y piernas, ¿no? Porque vemos que los nervios están inflamados. Hay una hipotensión arterial también, hay un entumecimiento, hay una falta de coordinación, hay visión borrosa y visión doble, torpezas y caídas, dificultad para mover los músculos de la cara, contracciones musculares,
sentirse mareado al pararse. Dice que no existe una cura para el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, hay disponibilidad de muchos tratamientos para reducir los síntomas, tratar las complicaciones y acelerar la recuperación. Sí, entonces no hay una cura debido a que lo que se tiene que hacer es controlar justamente al sistema inmunitario de que no siga actuando y de que de esta manera no vaya afectando nuestro propio sistema nervioso, porque esto es lo que genera esta enfermedad, ¿no? Estamos hablando de una patología autoinmune, ¿no? Que está dañando a nuestro propio cuerpo. En este caso afecta a los nervios, ¿sí?, del sistema nervioso periférico, ¿no? El síndrome del túnel carpiano es otra también, es una patología que se presenta en el sistema nervioso somático. Es una afectación, dice, en la cual hay presión excesiva sobre el nervio mediano, ¿sí? El nervio de la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento de la parte. Hay un nervio acá, el nervio mediano, que es responsable justamente de la sensibilidad de toda la mano y el movimiento de la mano. Ahora, ¿cuál es la causa de este síndrome? El área de la muñeca por donde el nervio ingresa a la mano se llama el túnel carpiano. Acá está. ¿Sí? Dicho túnel normalmente es estrecho, pero de manera que cualquier inflamación puede comprimir el nervio. Claro, es estrecho, pero una inflamación a esta zona puede hacer de que se genere una presión sobre el nervio. Y esto causa dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad, lo cual se denomina síndrome del túnel carpiano. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas? Hay torpeza de la mano al agarrar objetos, entumecimiento o hormigueo en el pulgar y en los dedos o tres dedos siguientes de una o ambas manos. Hay un entumecimiento o hormigueo en la palma de la mano. Hay un dolor que se extiende hasta el codo. Hay un dolor de una o ambas manos o muñecas. Problemas con los movimientos finos de los dedos en una o ambas manos. Entonces, vemos que el problema en sí es la inflamación que se genera sobre los nervios, ¿no? Es el problema, por ejemplo, en el Guillain-Barré, vemos que el problema es un problema autoinmunitario, o sea, el sistema inmune está atacando nuestros nervios y esto genera los síntomas. En caso de la neuralgia, también, ¿no? Puede ser causado por una bacteria, perdón, por un virus, puede ser causado, por ejemplo, también por sustancias tóxicas, por ejemplo, las ampollas, ¿no? Como la ciática también, por un, este, por una presión de los huesos. Las vértebras están haciendo presión sobre el nervio ciático. Igualmente acá, ¿no? En el túnel carpiano, acá hay un problema que el nervio mediano está siendo, ¿cómo se dice? Está siendo comprimido, ¿no? Entonces, si esto puede generar una inflamación de este nervio, por lo tanto, se presenta toda esta sintomatología, ¿no? Un entumecimiento, dolor, hormigueo, debilidad, lo cual hace de que la mano no tenga esa sensibilidad, pues, ¿no? Y no permita el movimiento coordinado ¿no?, de la mano y vas a sentirte medio torpe para coger las cosas, ¿no? Hay justamente dicen de la torpeza en la mano al agarrar objetos, ¿ok? Por ejemplo, una parálisis radial compresiva es otra patología del sistema nervioso que afecta al sistema nervioso somático. Es un problema, como ahora acá el problema es el nervio radial, ¿no? El daño de este nervio lleva problemas con el movimiento del brazo o la muñeca o con la sensibilidad en la parte posterior del brazo. El nervio radial definitivamente pues, es un nervio que está a la altura del hueso radial, ¿sí? Del cúbito y del radio, ¿recuerda? ¿Sí? Entonces hay un nervio ahí, así como también hay una arteria y una vena con el mismo nombre, ¿no? Pero acá el problema es esto, dice, ¿no? El daño de este nervio lleva problemas con el movimiento, obviamente, del brazo y la muñeca y también con la sensibilidad. Entonces, esta parte de la sensibilidad y el movimiento están obstaculizados justamente porque se ha generado un daño en este nervio. Se presenta cuando hay un daño del nervio radial que baja por el brazo y controla el movimiento de los músculos del tríceps, ubicado en la parte posterior superior del brazo. También controla la capacidad para flexionar la muñeca hacia atrás y ayuda con el movimiento y la sensibilidad de la muñeca y la mano. ¿Cuáles son las causas? Lesiones, un uso inadecuado de muletas, fractura del húmero, por ejemplo, también, presión ocasionada al colgar los brazos en la parte posterior de una silla, presión a la parte superior del brazo a causa de posturas del brazo durante el sueño por, claro, malas posturas al dormir, ¿no? Presión prolongada sobre el nervio generalmente causada por hinchazón o lesiones en estructuras corporales cercanas. Claro, si se dan cuenta, por lo general son traumatismos o
malas posturas que pueden generar justamente una inflamación de este nervio radial y por lo tanto la sensibilidad y el movimiento está obstaculizado. ¿Ya? Entonces, chicos, y podríamos seguir hablando de tantas patologías. Imagínense, si hablamos de la patología del sistema nervioso somático, son un montón, porque hablaríamos de 12 pares craneales, de 31 pares de nervios espinales. Entonces, cualquiera de ellas puede estar afectadas, ¿no? Entonces, sería hablar de un montón, ¿no? Entonces, nos va a faltar el tiempo. Pero hemos tratado más o menos para que entienda. Hemos, tratado de mencionar algunas, ¿no? Y entender realmente cuáles son las causas para que se presenten patologías en este sistema nervioso, ¿no? Y como hemos visto, el problema es que puede ser por irritación, puede ser por presión sobre el nervio, generando dolor, un bloqueo, ¿no? En la mayoría de los casos. Ok, chicos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.